Esta es la noticia del día, lo que escuchan y lo que ven. El presidente de la República, Gustavo Petro, llegó 2 horas tarde a una ceremonia de ascensos de suboficiales de la policía en la escuela de Cibaté. Bueno, los familiares de los policías que estaban ahí presentes esperándolo por más de 2 horas, lo recibieron con chiflidos, con abucheos, gritaban y pedían respeto al presidente, incluso algunos decían sin Petro. Eso fue lo que pasó, el presidente llegó tarde. El presidente inició su discurso, como debe ser, pidiendo excusas a la gente por haber llegado tarde y la justificó de la siguiente manera. Bueno, como los hice esperar, no voy a hablar mucho, como acostumbro. Dos hechos que lamentablemente darán mucho que hablar aquí para mis amigos de la prensa, y en donde en cierta forma me jugaré buena parte de la existencia del gobierno. Nos concitaron esta mañana a reuniones urgentes y por eso llegamos algo retardados, no es excusa. Ya verán ustedes lo que eso significaba, no es el momento de hablar de ello. No es el momento de hablar de ello, llegó 2 horas tarde y esa fue la manera en la que el señor presidente se justificó. Pero como toda la agenda se le corrió, también lo chiflaron por segunda vez en el día aquí en Bogotá, en Suba. Esto fue lo que pasó. Pues eso fue lo que pasó hoy en Bogotá. Por supuesto, después de que llegó el presidente hubo aplausos, para que después no digan, hubo aplausos después de que llegó el presidente. Pero el tema es que es sistemático, que se está volviendo como una costumbre. En la sumatoria que nosotros le llevamos ausencias del presidente de eventos públicos, ya está por encima de 100. Aparte las llegadas tarde. Hoy en 2 eventos lo abucharon por llegar tarde. Pues tan sistemático que mira, antes la gente esperaba en silencio y bueno, se aguantaba las 2, 3, 4 horas que tuviese que aguantarse hasta que llegara el presidente. Ya no, ya la gente se manifiesta, empieza a abuchear y a demostrar su descontento. Por lo menos esta vez en Cibaté es la primera vez que yo recuerde, puede que me equivoque, que presenta excusas. Aunque las excusas, bueno, también diciendo que se está jugando la existencia. No, excusas justificadas. Sí, que se está jugando la existencia de su gobierno, y eso también pues es una frase que nos dejó pensando porque no sabemos a qué se refiere el presidente. Digamos que hay que reconocerle al presidente que se excusó y que explicó vagamente, pero explicó el motivo de su retraso. Sin embargo, si se trata de hacer una evaluación en una balanza, uno tiene en el plato de la balanza del día de hoy en Cibaté este hecho de 2 grandes episodios de los cuales depende el desenlace y la solidez de este gobierno. De pronto sí, de pronto los conoceremos en las próximas horas, no hay que decir que el presidente está ocultando algo o está diciendo mentiras, pero en el otro plato de la balanza no 1 o 2 retrasos, los del día de hoy, son, como lo decía Giovanni, alrededor de 90 entre retrasos y cancelaciones, que en 14 meses de gobierno dan más o menos unos 6 retrasos por mes, y eso significa más o menos un poquito más de 1 por semana. Es decir, que en una semana el presidente puede estarle pasando esto 2 veces, en otra semana 1, en otra 2, en otra 1, y eso significa un acto de irrespeto con la gente. Creo que la gente no termina quejándose porque tenga que esperar 1 hora más. Digamos que en el caso de la localidad de Suba no es 1 hora más. Este evento estaba previsto para el 29 de septiembre, en la toma de Bogotá, y en ese momento se aplazó. Y el evento aplazado les llega tarde fuera de eso, pero digamos que pueden esperar. Digamos que las familias de los policías pueden esperar en esta ceremonia de ascenso. Pero cuando ya se empieza a percibir que hay una displicencia hacia el tiempo de los demás, que hay una displicencia hacia el compromiso con los demás, que lo que importa es solo ese eje alrededor del cual gira una egolatría que tiene el presidente sin lugar a dudas,
tiene muchas virtudes, tiene defectos, cada cual le tildará los suyos, pero la egolatría que tiene es francamente difícil de esconder. Cuando ese hecho es tan protuberante, ya la gente no le para bolas que si fue por cosas importantes, 2 hechos, etcétera, etcétera, sino que la gente se empieza a molestar. Con un elemento adicional. Esto no son la oposición, esto no es una manifestación de las señoras del Chicó con unas ollas de lujo, esto no es una cosa de los medios de comunicación, es una manifestación de las familias de los policías. Difícilmente a las familias de los policías se les puede terminar diciendo que son del estrato 8 y que son pagadas y que son no sé cuántas cosas. Las familias de los policías, o es la gente de la localidad de Suba, ustedes vieron a las señoras en las tribunas, no es gente de altos niveles de ingreso, ni gente de derecha, ni gente de oposición. Son personas que están hartas a estas alturas del irrespeto del presidente, a veces con razones, a veces sin razones. Vamos a ver cuáles son estas 2 razones que ha esgrimido el día de hoy y estaremos atentos a analizarlas. Pues mucha atención, el Tribunal Superior de Bogotá negó la preclusión del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno de testigo y fraude procesal. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Uribe va a juicio. Desde Cartagena, el expresidente se refirió a esta decisión del tribunal. Ninguno de los testigos ha podido desvirtuar mi afirmación de que yo nunca tomé la iniciativa para ir a buscar presos. Simplemente pedí que se verificara si las informaciones que me llegaban a mí, de que personas como el senador Cepeda los buscaba, les ofrecía recompensas para que me acusaran injustamente, si eso era verdad. Pero a pesar de que todos los testigos lo han dicho, se me lleva a juicio. Yo esperaba que esa unanimidad de los testigos sobre el tema permitiera que se fallara en mi favor, lo que no ha ocurrido. La justicia es la justicia, no hay nada que hacer, los tribunales son los tribunales y es la segunda vez que el expresidente Uribe va a juicio, segunda vez. A defenderse en juicio ahora el expresidente, pero además en este que es un caso atípico, curioso, no sé cómo se le puede llamar, porque empezó en este caso por el que ahora va a juicio siendo él el denunciante y ahora termina siendo él el acusado. Exactamente, denunciante, hay que recordarlo, del congresista Iván Cepeda, quien a su vez dijo, no, pues yo no soy el que estoy aquí comprando testigos, es al revés la cosa. No se sabe exactamente en qué terminará el juicio, es un juicio, todo es presunto, pero recuerden ustedes en qué consiste el trasfondo, que hay un testigo estrella, Juan Guillermo Monsalve, quien dice que en los años 90 el expresidente Álvaro Uribe, su hermano y otros terratenientes de la zona habrían organizado en sus propiedades reuniones para formar un bloque de paramilitarismo, un bloque de paramilitares. Eso es lo que dice ese testigo. Y ese testigo fue el que posteriormente, presuntamente, fue buscado por el entonces abogado del expresidente Álvaro Uribe, Diego Cadena, para que se callara, ofreciéndole algunas retribuciones, etcétera, para que se callara. Ese es el trasfondo. Entonces el testigo dice, a mí me vinieron a dar una serie de prebendas para que me callara, no me voy a callar, y lo que yo estoy diciendo es que el expresidente Uribe y su hermano y otros terratenientes armaron bloques paramilitares. Y ojo que aquí hay un elemento clave, habrá que ver cómo termina esto, es un juicio histórico en todo caso, y los irán siguiendo la opinión pública con mucho cuidado, pero era muy difícil que esto no sucediera. Acuérdense ustedes que en el mes de mayo ya la jueza 41 de Bogotá había señalado que había evidencias suficientes para seguir adelante en el proceso. Y la evidencia suficiente pues tiene un acervo de información, un acervo probatorio importante, pero hay una cosa que es fundamental y que casi que es de lógica. Por una parte, la Fiscalía está avanzando en el proceso de Diego Cadena, insisto, el entonces abogado del expresidente Álvaro Uribe, porque ofreció estas prebendas a los testigos. Por otra parte, la Fiscalía estaba diciendo, pero el caso del expresidente Álvaro Uribe se precluye porque no tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo así? Diego Cadena actuó motu propio. Diego Cadena dijo, yo voy a ir a hablar con los testigos sin que el expresidente de la República, su jefe, la persona que le da poder a él, su apoderado,
no supiera exactamente qué estaba pasando. Creo que esa simple deficiencia, esa simple inconsistencia entre lo que la justicia hace con Diego Cadena y lo que pretendía no hacer con el expresidente Uribe, ya amerita que por lo menos la justicia diga, vamos a destapar las cartas a ver qué hay aquí. Ya una jueza lo había dicho en el mayo de este año y ya ahora se confirma. Pues se confirmará mañana a las 2 de la tarde de manera oficial, pero el expresidente Uribe se entera, como otros, con anticipación y lo da por hecho, que va a juicio. Mucha atención, otra noticia de último minuto. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que emitió una orden de captura contra Juan Guaidó, así como una solicitud de alerta roja ante la Interpol. El fiscal venezolano dijo que los documentos presentados por una corte federal de los Estados Unidos revelan que Juan Guaidó usó recursos del Estado venezolano para financiar gastos personales y gastos políticos, causando pérdidas de 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares, es lo que dice el fiscal venezolano. Actualmente, Guaidó se encuentra en los Estados Unidos porque el fiscal aseguró que va a solicitar una orden de extradición. Por lo tanto, hemos designado a los fiscales 67, 73 y 74 con competencia nacional para dictar una orden de aprehensión en su contra y la respectiva solicitud de alerta roja a Interpol para que este sujeto pague por estos delitos que hoy conoce y difunde la justicia en los Estados Unidos de América. Seguimos, al menos 36 compañías del sector energético podrían enfrentar una crisis que pondría en riesgo la situación energética colombiana. Eso lo dijo XM, la operadora del sistema interconectado. Habla de la posibilidad de un apagón. El lío, Paula, es que no se ven soluciones. ¿Qué está pasando en la CREC? Pues mire, no hay una cabeza en este momento en propiedad en este órgano que es tan importante para todos estos temas que tienen que ver con la energía en el país. Es un tema técnico, pero no es un tema menor que hay que entender y sobre el que hay que poner la lupa. Usted ya bien lo señalaba, las alertas las enciende XM, que es el administrador del mercado de energía. Dice que puede venir un efecto dominó que podría afectar a 36 empresas del sector. Un informe de la operadora del sistema interconectado en el país XM llama la atención por la crisis que se podría generar en 36 compañías energéticas que operan en Colombia y que representan más del 38% de la demanda comercial. El riesgo financiero de las empresas se da por las deudas de la opción tarifaria, que se agravan con las exigencias en el flujo de caja y en la liquidez para enfrentar el fenómeno del Niño. Se habla de unas deudas que ascienden aproximadamente a 7.2 billones de pesos y que evidentemente comprometen la salud financiera de estas empresas y por ende la capacidad que tendrían para poder comercializar la energía que se requiere para los hogares en el país. Esto nos pondría eventualmente frente al riesgo de un apagón en Colombia. El informe se le presentó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, a la Superintendencia de Servicios Públicos y al ministro de Minas, Andrés Camacho, en el cual se les explica los riesgos que enfrentan esas compañías. Hace referencia a dos escenarios que podrían generar un efecto dominó en las empresas del sector. El primer escenario, el efecto se causa sobre 12 comercializadoras que tendrían dificultades financieras y un efecto sobre otras 15. El otro escenario, el efecto iniciaría en 17 comercializadoras con dificultades financieras y golpearía a 19 agentes más. XM advierte que las medidas que anunció recientemente la CREC son las mismas que se aprobaron hace varios meses y que solo se trata de una prórroga, lo que en la práctica es insuficiente y hace que la situación financiera de las empresas se agrave. La Comisión de Regulación de Energía y Gas no trabaja al ritmo de antes y enfrenta una difícil situación por las renuncias de sus comisionados, decisiones del Consejo de Estado y vacantes que aún no se designan. Y así debe emitir la regulación de energía eléctrica, gas y combustibles líquidos como la gasolina y el diésel. XM hizo recomendaciones al gobierno para evitar que la situación empeore y se ponga en riesgo la prestación del servicio de energía a nivel nacional. Sostiene que los desembolsos de subsidios y la gestión de los préstamos de Findeter son clave en la sostenibilidad financiera de los agentes ante el escenario de precios altos, pero insiste en que no debería ser exclusiva la condición de tener saldo de opción tarifaria. Es importante la implementación de reglas de mercado o mayores incentivos que faciliten la contratación o cobertura de precios para las empresas que están en la bolsa.
La empresa EDF, subsidiaria de la firma francesa EDF Group, especialistas en producción de energía renovable, se va del país. Anunció que se retira del proyecto de energía solar en Girardot, aquí en Cundinamarca, muy cerquita, en el que participaba desde el año 2021. Las razones, dice la empresa, son los retrasos significativos en los permisos y las licencias ambientales por parte de las entidades locales. Hacía parte del desarrollo de proyectos de energías limpias en Colombia luego de ganar la subasta de energía de largo plazo impulsada por el gobierno para proyectos de energía solar. Este tema, Paula, Mauricio, de energía sí es delicado. Usted lo decía ahorita detrás de cámara. Si la gente, porque el presidente le llega tarde 2 horas, 3 horas, lo chifla y se rebota, imagínese que en un apagón. No, pues claro, porque eso sí ya nos afecta la vida directamente a todos los 52 millones de colombianos que somos. Pero realmente, ¿qué tanto nos tenemos que preocupar aquí? Porque ya lo decíamos, este es un tema técnico, a veces no es tan fácil de entender, pero es sumamente importante. Entonces, dice XM que aquí hay un riesgo de apagón, pero dice el Ministerio de Minas que no, que ellos tienen su comité de seguimiento, de simulación y que hay capacidad energética, pero sí reconocen los problemas financieros de las empresas comercializadoras. Le quiero contar algo. Ecuador, que recibe energía eléctrica colombiana, está presentando apagones porque desde aquí se le está mandando la mitad. Eso es un indicador. De acuerdo. Creo yo que hay que tener presente algo. Desde un punto de vista ideológico hay personas que dicen: claro, el sector eléctrico se lo llevaron las empresas privadas, hacen una inmensa cantidad de ganancias a costa del pueblo y esas empresas aguantan todo. Según esa visión, que tiene mucha gente, incluso gente que uno cree que es razonable, pues que yo creo que es razonable, aunque en esto no esté de acuerdo con ellos, según esa visión, lo que aguantarían las empresas sería infinito. Es decir, no, espérese, que se demoren, que no le den los subsidios, que no le paguen lo que les deben, que eso aguantan, porque para eso son empresas que tienen mucha resistencia. Punto número 1, el caso que vimos de la empresa francesa que anunció que se va de Colombia muestra que las empresas no aguantan eternamente, ni que las rentas son infinitas, ni que cualquiera aguanta pérdidas, porque es que este negocio es tan bueno que cualquiera lo puede ordeñar. No, las empresas se quiebran. Punto, se quiebran. Punto número 2, ¿cómo es el tema de las comercializadoras? Arranca con una cosa que se llama opción tarifaria. Paula decía, esto es un poco técnico, pues vean cómo les estoy alegrando la noche con opción tarifaria. ¿Qué es eso? En la época de la pandemia, para evitar llevar aumentos de tarifas a la población, se permitió que se postergara durante un tiempo el aumento de tarifas que estaba reconocido en los contratos de las comercializadoras. Yo tengo una comercializadora, he hecho unos planes de negocios y dependo de que las tarifas suban a una cierta tasa. Bueno, hago el sacrificio mientras la pandemia, pero me pagan después esa opción tarifaria, me pagan después ese diferencial de tarifas. Pues bien, resulta que la CREG, que tiene que sacar el papel con el cual se le reconoce el costo de la opción tarifaria, que son más o menos 8 billones de pesos, para que veamos el tamaño de lo que estamos hablando, la CREG no tiene los miembros completos, renunciaron unos, no han nombrado los otros, caos absoluto, como lo decía Ismael en la nota. Por lo tanto, por allí que sigan esperando las empresas. Bueno, por lo menos que entre el crédito prometido de Findeter, por lo menos que haya los subsidios que se han prometido, por lo menos que el precio de bolsa, acuérdense que el precio de bolsa es el precio más caro que uno puede tener, porque si no le funcionan los contratos que tiene con las contrapartes a mediano plazo, que son a precios razonables, tiene que ir a la bolsa, tiene que ir al mercado a ver qué consigo esta noche a las 11 de la noche. El precio de bolsa está disparado. Pues bien, ni subsidios, ni la CREG reconociendo la opción tarifaria, ni ha salido el crédito de Findeter y el precio en bolsa está disparado. Es decir, tormenta perfecta. Lo que Paula, con buen juicio, decía, es muy técnico, se simplifica diciendo tormenta perfecta contra las comercializadoras. Y evidentemente uno dice, no, las comercializadoras, qué rollo tan distante. No, por allí llega la energía a todas nuestras casas. Por lo tanto, súmenle ustedes la probabilidad de un fenómeno del Niño severo en el primer trimestre del año entrante y tenemos razones para preocuparnos y para tratar de desmenuzar este tema tan técnico. El ministro de Salud abrió un debate grande sobre la posibilidad de acabar con el SOAT en Colombia. Frente a esta postura habló el presidente respaldando la idea y también habló el director de la ADRES. El ministro de Salud abrió la posibilidad de acabar con el SOAT. No debería de haber un SOAT. No debería existir un SOAT. Eso debería estar todo dentro del sistema de salud.
A pocas horas ya había tomado fuerza un debate nacional sobre ese tema. El propio ministro afirmó que alrededor del SOAT existen muchas irregularidades. Cuando hay un accidente de tránsito, llegan todas las ambulancias. Cuando hay un infarto no aparece ninguna ambulancia. Hay una guerra por recoger el traumatizado. La ADRES, entidad estatal encargada de administrar los recursos del sistema de salud, reaccionó con una campaña, No tener SOAT es un mal negocio, que fomenta el uso del SOAT y el recaudo económico a las personas que deben el SOAT. Para la entidad, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito debe seguir, pero con ciertos ajustes. Alrededor del SOAT hay muchas irregularidades, mucha corrupción y hay que reformar este sistema. Pero eso no tiene que ver con el problema que ya tenemos al día, que es lo que estamos informando a la ciudadanía, que el ADRES ha tenido que pagar 1.1 billones por cuentas de vehículos sin SOAT y que tenemos la obligación legal de recobrarle a los dueños de esos vehículos el valor de esos accidentes. La pregunta que queda en el tintero, ¿quién pagará la atención médica en caso de eliminar el SOAT? Lo que entiendo que señaló el señor ministro ayer es que se metiera dentro del Sistema General de Seguridad Social esa cobertura, o sea, dentro de lo que llamábamos la UPC, el POS, pero bueno, empezará el tema a ser discutido desde varios aspectos, de responsabilidades institucionales, de costos, de financiamiento. El presidente de la República, Gustavo Petro, respaldó la propuesta lanzada por el ministro de Salud por medio de sus redes sociales. El SOAT se ha convertido en un instrumento de captura delictiva de dineros de la salud. Esta es la discusión en el país, ya que más de 58.000 personas propietarias de vehículos que han ocasionado accidentes enfrentan sanciones por no tener el SOAT. Y es que hay un problema grave con la liquidez en el sector salud. De hecho, Paula, la ANDI encendió hoy las alarmas. Se necesita estabilizar eso urgentemente o varios hospitales van a tener problemas serios. Mire, prácticamente aquí podríamos estar hablando de otro riesgo de apagones, pero esta vez en lo que tiene que ver con el sistema de salud, que ustedes saben involucra muchísimos frentes y bueno, que también hace parte de un servicio que es esencial para todas las personas. La ANDI está advirtiendo lo que está pasando en materia de liquidez. Dice que la solución debe llegar en el corto plazo. Esto tiene que ser rápido si de verdad las personas no quieren empezar a sentir esos efectos negativos. Los problemas de liquidez del sistema de salud son grandes y en los últimos 60 días han crecido de manera considerable, lo que se observa con el aumento de la cartera según un informe que presentó la ANDI. No ha habido hasta ahora realmente suspensiones en el servicio de atención a pacientes, pero nos genera gran temor y yo diría que con gran responsabilidad tenemos que alertarle al país alrededor del riesgo que tenemos en caso de que no sean solucionados todos los temas de liquidez que en este momento se deben solucionar. Para esto hacemos un llamado al gobierno nacional, no para buscar culpables, no para generarle extra responsabilidades a nadie, sino para invitarlos a que entre todos solucionemos eso que es o que tiene que ser, digamos, la prioridad para todos, que es la atención al paciente colombiano. Si no hay solución rápida en muy poco tiempo, las personas comenzarán a ver los efectos de esta situación. Si un hospital no recibe los recursos que necesita para poder operar, puede perder viabilidad en un mes. Hay que estabilizar el sistema porque están en juego una cantidad de servicios que se prestan a diario en todo el país y que aún sufre los efectos del COVID. En el caso de presupuestos máximos de los últimos 2 años, tenemos unos atrasos de más de 1.1 billones de pesos. Los giros del acuerdo del punto final pendientes están en cerca de algo entre 700.000 y 1.2 billones de pesos. El análisis mostró, por ejemplo, que la unidad de pago por capitación, que es el valor anual que reconoce a los afiliados, es insuficiente, mientras que el sistema se le mantienen todas las obligaciones. Lo cierto es que tenemos en este momento una UPC del contributivo que es de 1.289.000 y una del subsidiado que es de 1.121.000 pesos. Con ello se trata de cubrir los prestadores, se trata de cubrir la industria farmacéutica, se cubren los dispositivos médicos e insumos, se cubren los gastos medicinales y en realidad los gastos generales que están incluidos dentro de la UPC. Por esa razón, la ANDI propuso un plan de estabilización que comience con el ajuste de la unidad de pago por capitación por una vez y así se restablezca el equilibrio. Nos inventemos un sistema entre todos que nos permita reconocer el hecho de que hay unas entidades que han venido recibiendo pacientes que son pacientes
digamos que originalmente estaban en entidades que han sido intervenidas, o pacientes de alto costo, o pacientes de alto riesgo, que tienen un desbalance grande en este instante, el cual tiene que ser atendido y tiene que ser atendido en forma urgente. Según la ANDI, el riesgo que no se puede tomar es no tener los recursos para operar y así evitar un apagón del sistema de salud. Imagínense donde cierran un hospital por falta de liquidez. Eso ya es otra cosa. Pero sabe que uno se pregunta si esto tiene que ver es con qué, con voluntad política, porque eso es una discusión que se viene dando desde hace mucho tiempo. O sea, esto que otra vez pone la ANDI sobre la mesa es una discusión que se viene dando, digamos que desde el gobierno anterior, cuando se empezaron a cerrar las EPS, entonces aquí pues algunos de los actores del sistema empezaron a tener ciertas inconvenientes y a presentar ciertas coyunturas, pero con el tema de la reforma a la salud de este gobierno se profundizó la discusión. Y se sigue discutiendo y se sigue discutiendo, pero no pasa nada. No, pero sabe que yo creo que ya está empezando a escuchar el problema. Ese es el tono que escucho hoy en la ANDI, es que ya está empezando a escuchar el gobierno, creo yo. Pues ojalá. Creo yo. Pues ojalá que sea así, porque los dos casos, el caso del SOAT, el caso del sistema de salud, tienen factores comunes y tienen un factor común con el caso del sector eléctrico. Por eso Paula con Tino decía otro posible apagón. Uno, el apagón eléctrico, posible, potencial, depende de muchas cosas, pero a la crisis financiera agrava todo. Y otro, el apagón de los hospitales. Acuérdense ustedes que esta discusión viene de tiempo atrás, pero se ha ido modificando. Hace apenas 2 meses y medio, hablábamos de 3 EPS, las más importantes del país, más de 10 millones de afiliados, que ponían una luz de alerta. Y la gente decía, ahí están las EPS otra vez con sus rollos, si eso es un negocio de privados. O por lo menos quien tiene la perspectiva del gobierno que considera que lo que hay es una captura de recursos públicos por parte de avivatos privados, a veces los del SOAT, a veces los de las EPS, según el discurso del gobierno. Desde esa perspectiva eran las EPS que se estaban quejando demasiado. Cuando uno pasa al eslabón siguiente, acuérdense que están los usuarios, las EPS y el sistema de hospitales y clínicas. Ese es más o menos el flujo de la plata. Cuando uno va al eslabón siguiente y la plata no llega al eslabón siguiente y uno está hablando de ir a una clínica o un hospital que no tiene recursos, que no tiene profesionales o que está sencillamente cerrada porque se quebró, la cosa ya es a otro precio. La cosa no es, ay, las EPS otra vez quejándose de que no les llega la plata. Por lo tanto, creo yo que la discusión, si bien es la misma de antes, tiene matices y tiene matices novedosos. Y fíjense ustedes que hoy no estamos hablando solamente del recálculo de la unidad de pago por capitación, que es esa suma que le reconoce el sistema de salud a cada una de las EPS por cada uno de sus afiliados, que era la discusión de hace 2 meses y medio o algo parecido, sino que el mismo presidente de la ANDI ya nos está hablando de retrasos en pagos de presupuestos máximos, de retrasos en deudas que que no se le han reconocido a todo el sistema. Por lo tanto, cuando uno habla de esos huecos de 2 billones, 2 billones y medio, 3 billones, que no tienen que ver con la UPC, que es lo que habría que reajustar estructuralmente, sino con temas coyunturales de liquidez, la cosa es a otro precio. Una última observación sobre el SOAT. Decía el ministro Jaramillo el día de hoy que no solamente ahí había rentas y que había una especie de oligopolio de ambulancias y oligopolio de clínicas chupándole la sangre casi que literalmente al SOAT, sino que hubo un acto que fue un fracaso absoluto, que fue el ofrecimiento de parte del entonces ministro de Transporte de subsidiar el SOAT para ver si más gente se le metía al SOAT, algo que puede costar 2 billones al año, que en el tiempo que llevamos puede costar un poco menos de 1 billón de pesos y que en el momento fue celebradísimo por mucha gente. Qué genialidad del ex ministro Reyes en ese momento decir, vamos a pagar parte del SOAT para que más gente tenga SOAT. Más gente no tuvo SOAT, el hueco fiscal se armó y ahorita estamos pensando en eliminar el SOAT. Bandazo para acá, bandazo para allá. ¿Pero sabe que Paula extraña al ministro Reyes? ¿Por qué? ¿Por las medias? No. Bueno, entre otras cosas, por sus pintas, claro que sí, ¿no? Sí. Bueno, ¿usted qué cree en casualidades, coincidencias? Sí, porque Mauricio dijo que no. Sí, yo le dije que las hay, sí. Pues mire esta casualidad. Los congresistas del Pacto Histórico radicaron un proyecto de ley para regular la protesta social. Y adivine qué, la fuerza pública ya no podría estar presente o tan presente en una protesta.
Sí, es cierto. Este es un proyecto que se radica, sí, pero promete ser muy polémico por el contenido de lo que allí se propone. Tiene que ver con promesas que se han hecho en el pasado a quienes se hacían llamar miembros de esta primera línea. No solamente esta es una de las propuestas polémicas, también lo que incluye este proyecto es que los manifestantes tengan derecho a réplica en los medios de comunicación. En las últimas horas llegó al Congreso un proyecto del petrismo que fija las reglas para las manifestaciones en Colombia. La iniciativa responde a una promesa que hicieron algunos políticos a la primera línea. Se trata de un compromiso que hicimos durante campaña Lirio y compañeras y compañeros con los jóvenes que principalmente pusieron el pecho durante la protesta social, con los jóvenes de primera línea. El proyecto establece que se deberán adoptar medidas para proteger a los marchantes, priorizando el diálogo y la mediación previo al uso de la fuerza. Además, ordenaría a los medios de comunicación dar espacios a quienes protesten. Las personas y organizaciones que ejerzan el derecho fundamental a la protesta social y la manifestación pública tendrán el derecho a la réplica en los medios de comunicación públicos y privados. Los derechos de las víctimas y las garantías y el reconocimiento a las organizaciones sociales que acompañan a las ONGs, muchas de las que están acá, que acompañan esos procesos sociales. Hay normas también para proteger a los periodistas en el derecho de cubrir la protesta, que no sean atacados por la fuerza pública, tampoco por los manifestantes, es decir, proteger los periodistas para que informen y comuniquen, el derecho de la réplica, que creo que es muy importante. Desde la oposición criticaron este artículo. Le hemos presentado una alerta al país sobre una iniciativa legislativa del Pacto Histórico que, en nuestra opinión, lo que hace es vulnerar los derechos a la libertad de información de los medios de comunicación, obligándolos a permitirles derecho a réplica como si fueran un partido político, hablando de los manifestantes. La propuesta del pacto histórico también establece que la cantidad del personal de la policía no podrá superar la cantidad de personas que protestan y deberá dar aviso previo del uso de la fuerza. Pero además, y más grave aún, está obligando a la Policía Nacional a informar públicamente cuando vayan a adelantar un operativo en el marco de una protesta, y también limitando el número de hombres que pueden salir a la calle en disposición de la policía. Ninguna persona que tenga fines de marchar pacíficamente tendría que estar preocupado por cuántos hombres tiene la policía en las calles de Colombia. Nosotros rechazamos esta iniciativa. En otro de los artículos se prohíbe el involucramiento de las fuerzas militares en actividades de atención e intervención de protestas sociales y manifestaciones públicas. O sea, atarle las manos a la fuerza pública. O sea, no pueden hacer absolutamente nada. Lo que más me preocupa además es que los manifestantes entonces tengan derecho a réplica. Sí. Bueno, derecho a réplica. O sea, si ya nomás el presidente utiliza casi 1 o 2 veces por semana para repetir sus discursos a modo de alocución, lo cual no es una alocución, imagínense ahora los manifestantes con derecho a réplica en canales públicos y privados. Pero mire que la razón de ser de este proyecto es clara y no la están ocultando. Lo dice el señor Pedro José Suárez, representante de la Cámara de Pacto Histórico, lo decía en nuestro informe. Se trata de un compromiso que hicimos durante campaña con los jóvenes que principalmente pusieron el pecho durante la protesta social. O sea, un compromiso con la primera jóvenes línea. De primera línea. Correcto. ¿Este es un compromiso con primera línea? Pues aparentemente sí, por lo menos con parte del segmento de la población que protestó durante esos paros y durante esas manifestaciones. Lo que sí es cierto es que más allá de lo insólito que resulta el maniatar de esa manera a la fuerza pública, imagínense ustedes comunicar previamente dónde va a estar la fuerza pública, si la fuerza pública, en el caso de una protesta social que se sale de madre, está reaccionando ante un hecho que es intempestivo, ante un hecho que no es previsible, y al ser imprevisible, pues ¿cómo va a anunciar uno dónde va a estar la fuerza pública? Obviamente nadie quiere excesos de la fuerza pública, como ha habido en los últimos 3 años más o menos, que haya abusos de la fuerza pública, tampoco quiere nadie, como ha habido en los últimos 3 años, es decir, el país tiene que aprender de cómo se comporta la fuerza pública ante estos hechos, pero también cómo se comportan las protestas. Esto no es de un solo lado, creo que todos tenemos que aprender de estas malas experiencias. Pero eso de decir que la fuerza pública tiene que anunciar dónde y cómo va a salir, creo que en últimas no solamente es un compromiso político con algunos de los segmentos de la población que apoyaron la elección del presidente Petro, sino que tiene un elemento adicional. Si la estrategia del gobierno, lo hemos visto en las últimas manifestaciones y en las últimas convocatorias que salga la gente a la calle, es mantener activa la protesta,
Pues en la medida en que esa activación de la protesta se convierta en un hecho más político que simplemente de la calle, es decir, paso yo de hacer protesta a tener derecho de réplica en los medios de comunicación, mejor dicho, cuando eso ya se convierte en un hecho político, erosiona las instituciones, incluidos los partidos políticos que se supone que en alguna medida deberían representar a los inconformes y a los que están en un momento dado protestando. Esa erosión de las instituciones para activar la protesta social es una nueva estrategia que está tratando de buscar que se active permanentemente una base política que en las encuestas y en la formalidad se le va erosionando al gobierno. Así que no, oiga, Mauro, ¿por qué será que el director técnico de la Selección Colombia es tan terco? Los uruguayos ya están trabajando, ya están convocados, funciona la cosa, pero aquí en Colombia que no, que iba a esperar a los partidos de hoy, ¿no? Le tocó sacar la convocatoria hoy. Sí. Le jalaron las orejas. Y según nos han dicho, como que le han tenido también que decir, oye, sácala ya y no despapalle, hay que adelantar. Sí. Parece ser que incluso lo han tenido que presionar también. Es que sí, este es el rival directo de Colombia por el Claro que ahorita pasan todos al Mundial, ¿no? Los dos, pero, yo creo. Sí, o sea, tanto Uruguay como Ecuador. Uruguay sí que es un rival directo de Colombia. ¿Cuántos es que van a quedar eliminados al final? En este clasifican 6 más el extra por el repechaje. 7. O sea, de los 10 equipos. 7, o sea, 6 y medio. ¿Seguro que son 6? Son 6 más el extra del repechaje. 6 y medio, bueno, mejor dicho, si no pasamos, claro. Pero bueno, entonces. No, pues ahora en este tenemos que ir, pero bueno, la lista nos ha gustado por lo menos de Néstor Lorenzo. ¿Tiene alguna que otra novedad? Se ha dejado fuera, ojo, a Juanfer Quintero, que muchos dicen que podría hacer falta en este equipo, pero oye, hay que hacer también cambios, hay que ir renovando, hay que llevar otra gente al proceso, y eso es lo que ha anunciado hoy. No con Uruguay, o sea, si usted quiere experimentar, para eso están otros países más suaves como Venezuela, pero Uruguay. Unos cambios estaban obligados. Lo que hablábamos el otro día de la defensa, que va a tener que cambiarla por completo. Está obligado por muchas lesiones. También Cuadrado, ojo, que no ha podido entrar, no ha llegado a tiempo. Lerma tampoco. Tiene que innovar en ciertas partes del campo. No, ya me estresé. ¿A quiénes convocó? Cuéntenos. Vamos a verlo. A los que ha convocado Néstor Lorenzo. Los presentaron hoy precisamente como si fueran superhéroes de un cómic. A estos jugadores, los 26 que llevará Néstor Lorenzo para estos dos partidos contra Uruguay y contra Ecuador. Algunos cambios, sobre todo en los arqueros también. Álvaro Montero, Camilo Vargas también desde México y Kevin Mier, ojo, que entra por Davis Vázquez en esta arqueros estamos sobrados. Seguro, y muy buenos porteros que tenemos ahí. Carlos Cuesta, Cristian Borja el lateral, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez y Deiber Machado que entran para la defensa. Cristian, que entra para esta convocatoria, tiene gran presente en Portugal y por eso pues finalmente se lo ha llevado también para esta lista. Carlos Cuesta, que parte a priori con Davinson Sánchez como los titulares de esta selección, donde también vemos novedades. Gerson Mosquera, ojo, ya también lo convocó en su momento Néstor Lorenzo, lo vuelve a llamar, este jugador que fichó por la Premier, está ahora en Estados Unidos. Fran Fabra, otro lateral. Willer Dita, otra novedad. Y Santiago Arias, Willer Dita, que entra también pues por los lesionados que decíamos, el Lucumí y Jerry Mina, que no pueden estar. Entra esta novedad del Cruz Azul de México también. En la parte defensiva, que es yo donde creo más delicado ha sido en esta convocatoria. James, que sigue también en esta lista, Jorge Carrascal, el 10 para Néstor Lorenzo, Kevin Castaño, que vuelve también y que es el volante, ese que hemos pedido también para hacer juego y para la mitad de la cancha del equipo. Luis Sinisterra, evidentemente, que es una de las variantes que puede entrar, aunque lo ponen como centrocampista, sobre todo más bien en la parcela ofensiva, en el ataque. Mateus Uribe. Repite también Richard Ríos, que sigue yendo a esta convocatoria, a ver si le vemos más minutos en esta oportunidad. Wilmar Barrios, que es un fijo, y Yasser Asprilla, que es el que entra en el lugar de Juanfer Quintero también para la media punta. Una variante también, sobre todo, para esa zona de creación de juego y para ese mago que necesita evidentemente la selección cuando se atasque en volumen ofensivo. John Arias, que sigue también, Diego Baloyes, que regresa para esta lista, otro que repite es John Hader Durán, queremos verle también en esa posición de 9, con Mateo Casierra, Rafael Santos Borré, que es el delantero titular de Néstor Lorenzo. De último para hacerme sufrir, ¿no? Y Luis Díaz, que sí que está, evidentemente, lo ponemos hasta más grande, como lo ves, importantísimo también. Importantísimo Luis Díaz para este equipo. Pero sabe que a mí sí me gusta la apuesta de probemos otros. A ver, que yo entiendo que el rival no es cualquiera, pero hombre, tampoco era que estuviéramos jugando divinamente bien. Entonces, chévere probar otra cosa. 7 novedades. ¿No? Sí, son como 7 novedades más o menos. Y no son ni novedades, es más bien que regresan jugadores que ya han hecho parte del proceso de la selección. Nos ha sorprendido que se lleva 3 laterales. No sabemos por qué, que son Cristian Borja, Deiber Machado y Fran Fabra. Igual tiene como idea también en algún partido utilizar más bien carrileros o utilizar
2 por la zona de banda. Vamos a ver cuáles pueden ser. ¿Y por qué en lugar de traer tantos jugadores del Cruz Azul no trajeron más del Ballet Azul? Mucho del fútbol mexicano. ¿Por qué será? Pero de verdad. Mira, no, pero venga, le voy a decir una cosa. No, yo sé que ¿verdad? Corazón azul. No, ya los pero perdimos. El fútbol mexicano no es que sea. ¿no? Pues fíjate que, hombre, el fútbol mexicano ha crecido mucho en los últimos años. Digamos que en lo que es en términos de estructura, en términos de toda la comparación, lo que es la Liga Colombiana. ¿Quién se quedó sale por ganando. fuera? Se quedó por fuera por lo que te digo, Juanfer Quintero, sobre todo Cuadrado, pero que ya lo sabíamos por las lesiones. Y te digo incluso Willardita, que es una de las novedades del Cruz Azul, lo estaban intentando tentar, también parece ser como desde México, ya se llevaron a Quiñones para allá, para esa selección, y como que les gustaba este jugador y querían llevárselo también para allá. Es una opción también que ha podido entrar para la zona defensiva. Son bueno, también ideas que tienen no hay estos. más, No, y el fútbol mexicano es mejor que el Cincinnati, ¿no? Ahí tenemos un... No, Gerson Mosquera, te digo, es un Sí, jugador pero el Cincinnati. de gran futuro que lo han cedido también porque no han tenido pues tantas oportunidades ahí en la Premier. Es un jugador joven y que hay que meterlo también, yo creo, en esa dinámica. Profe Lorenzo, yo estoy con usted. Yo no, sabe que a mí no me convence, pero No, hombre, entre otras probémoslo. cosas, aquí en la Liga Colombiana hay muy buenos jugadores, Millonarios, en Nacional, en el América, que juegan juntos, que se conocen, a pesar de que son equipos distintos, en la Liga se conocen y seguramente jugarían mucho mejor una selección como esta, creo yo. Pues muchos echan de menos ahí a Ginás. Yo quiero ver a Ginás. Ginás es un jugador más bien de buena colocación, de salida de balón. En un fútbol tan aguerrido contra el uruguayo, no sé si un poco le podría, no digo que dar ganando el partido, pero el rival es de mucha... ¿Y Dita sí está al nivel? No creo que Dita tampoco sea titular, eso te digo. Pero por eso igual se lo ha podido jugar más por estos jugadores. Yo creo que no hará muchas pruebas en este partido y va a ir por los fijos, eso sin estos Lorenzo, porque es lo que toca. Saludos al señor técnico de la selección Colombia. Sigamos con la Europa League.